están? Buenos días, potosinas, potosinos. Estamos aquí sobre la corona de la hermosa presa de San José. El propósito de venir a este espacio histórico de nuestra ciudad capital es con el objetivo de estar comentando con ustedes, compartiendo con ustedes las razones que hemos estado ya argumentando desde hace varios años sobre uno de los problemas estructurales que tenemos en el Valle de San Luis, que se refiere precisamente a las inundaciones que a través de los siglos hemos tenido, y varias de estas inundaciones pues han generado tragedias, más de las veces por razones en donde, aparte de los fenómenos naturales, pues la actividad humana que ha generado que esto haya tomado dimensiones pues como las que vamos a comentar en estos momentos. Esta presa de San José empezó a construirse en 1894. En 1894 se empezó a construir a raíz de un convenio del gobierno del estado que encabezaba Carlos Díez Gutiérrez con un grupo de potentados económicos, con un grupo representativo de una oligarquía que lo que ha buscado desde siempre pues es la utilidad, y se dio un convenio en 1895 para privatizar el agua de lluvia. Es posiblemente el primer punto en el mundo, posiblemente, en donde se privatiza el agua de lluvia. Esas fueron las razones que motivaron el eje motor de que se tomaban la iniciativa para hacer esta presa y otras obras de infraestructura hídrica, de almacenamiento de agua. No fue por desfortuna, no fue motivada por un gobernador que tuviera la sensibilidad de entender que el agua es un motor que nos mueve. O sea, el agua es la vida en sí misma. Pero fundamentalmente el agua es un derecho humano, el agua es un bien social que debe estar bajo la supervisión, bajo el control político del Estado, por una razón básica, porque el poder político en nuestro país es un poder que emana o dimana de la voluntad mayoritaria del pueblo, y esto obliga en términos muy concretos a que el Estado esté vigilante de que este bien social sea distribuido de manera justa, de manera equitativa entre la sociedad, y se quita el monopolio a un grupo que por su naturaleza está buscando la utilidad, y evidentemente esto puede generar problemas de carácter social, de carácter político, porque está demostrado que pues lo que les interesa es el acumulamiento de la riqueza en términos prácticos, ¿no? Sí le gustó. Entonces, esta presa se terminó de construir el 3 de junio de 1903. Esto se llevó 9 años construir esta presa de San José. Es una presa de almacenamiento. La capacidad de proyecto de almacenamiento de esta presa es de 7.5 millones de metros cúbicos de agua. Por este sector, si podemos ver toda esta parte, esta cuenca, este sector de la cuenca del Valle de San Luis, es una cuenca que incide con la agua que recolecta hacia las partes bajas del Valle de San Luis. Este sector, esta subcuenca, es la que más volumen de agua capta. Me refiero en particular a tres de las inundaciones que han causado daño severo a nuestra población que se ha venido desarrollando pues en partes de la planicie de nuestro valle. Es la de 1887. El 14 de junio de 1887 se vino una agua muy intensa por la tarde. Por este sector se acumuló
un volumen de 14 millones de metros cúbicos, y todo ese volumen de agua pues bajó por este dren natural que es el río de Santiago. Ese caudal enorme desbordó pues, fácilmente el río Santiago y generó un daño muy severo a los habitantes que estaban en el barrio de Tlaxcala, en el barrio de Santiago y por el rumbo de Tequis. Esa tragedia nos costó cientos de pérdidas de vidas humanas. Perdieron sus viviendas cientos de personas. Hubo cientos de animales también que fallecieron por producto de este fenómeno natural. Entonces, en esa inundación hubo también una intervención de carácter de ese grupo de oligárquico que controlaba entonces en el municipio, porque había 100 años después de que se fundó la ciudad en 1592, en 1688 se construyó lo que se conoce como la corriente, la histórica corriente. Es una zanja que mide un poco más de 3 kilómetros con una área hidráulica de 12.4 metros cuadrados que nos protegía la ciudad de entonces, que era básicamente lo que es el centro histórico, y fuera de ese centro histórico, fuera de la corriente, pues estaba Tlaxcala y estaba Santiago. Ese flujo de agua que se vino sobre este vertedor natural, pues fue el que dañó severamente a esta población. La otra parte de esa población fue la que el agua, los 10 millones de metros cúbicos que vinieron por el lado de la sierra del sureste, suroeste, esos 10 millones de metros cúbicos fueron los que llegaron directamente por sobre la corriente, la rebasaron. Pero la rebasaron porque poco antes estos señores habían cerrado la corriente y habían puesto nada más un cañito de 1 por 1. Ese fue el motivo. Por eso ahí nosotros sostenemos que hubo la intervención del factor humano, de los que estaban en el municipio. Entonces, estos elementos históricos nos están dando enseñanzas muy importantes que no se han aprovechado, no se ha aprendido de nuestra historia. Esa corriente dio servicio a la ciudad de San Luis Potosí durante 3 siglos prácticamente, y dio testimonio de que fue útil en mucho tiempo. Cuando vinieron avenidas máximas, pues rebasaban esa capacidad y pues sucedió en particular esa inundación. En 1888 es otra inundación que fue mucho mayor que la de 1887. Ahí el tirante que cayó ese día, se fue el 19 de junio de 1888, el tirante que cayó fue de 200.4 milímetros ese solo día. Entonces, por ese sector bajó agua en un volumen de 21 millones de metros cúbicos, por este sector del río Santiago, por el poniente, y por el sureste y suroeste bajó un volumen de 16 millones, 17 millones de metros cúbicos. Entonces, 2 años seguidos consecutivos, nuestra ciudad se vio sometida a una tragedia de inundación, de pérdidas de vidas. Ya para 1933, que es la otra inundación que me interesa resaltar, que esa fue en la que se dio la mayor tragedia en pérdidas de vidas humanas, esa se dio precisamente, el origen de esa tragedia tiene que ver con la decisión del gobierno del estado de haber tomado la iniciativa de privatizar a perpetuidad lo que es el control del agua para esa oligarquía. Esa oligarquía, para lograr llegar a ese acuerdo con el gobierno del estado, se dieron a la tarea de adquirir la hacienda de la Tenería. La hacienda de la Tenería tenía un área de 3.763 hectáreas. Esta enorme área de tierra es prácticamente de la sierra. Estamos hablando de lo que es esto que estamos viendo aquí, toda esta sierra, hasta donde llega a la altura del Parque Tangamanga 1. Todo eso es lo que era la hacienda de la Tenería. 3.763 hectáreas es lo que adquirió ese grupo
encabezado por Matías Hernández Soberón y Felipe Muriedas, firmaron con el gobierno del estado, en donde iban a realizar todas las obras de almacenamiento hídrico para comercializarlo. De aquí se destinaba para el cultivo, de aquí se hicieron los canales para llegar a los filtros, y de ahí se distribuía a toda la población que existía en ese entonces. Se hicieron también tanques de almacenamiento de agua ahí en lo que era la Tenería, donde es el Parque Tangamanga ahorita, ¿no? Entonces ese era el negocio, ese fue el negocio a perpetuidad. La tragedia que nosotros estamos ahorita planteando, la mayor tragedia que se vino, sucedió el 15 de septiembre de 1933. Dentro de las obras que hicieron, aparte de la presa de San José, fue aguas abajo, por medio de 1 kilómetro menos, lo que llamaron la represa de la Constancia. Ahí fue donde se centró en la tragedia, vamos a explicarlo, pero lo que estamos viendo es que a los gobiernos que se han venido después de que se cerró la corriente, después de 1933, no han entendido que la ciudad está en riesgo, que la ciudad no tiene una defensa contra las inundaciones. Y lo que nosotros estamos proponiendo, en base a toda esa información histórica, a toda esa información técnica, es que debemos prepararnos para esos fenómenos naturales que van a estar acompañándonos hasta el fin de nuestros tiempos. Y lo que estamos nosotros proponiendo es que generemos un canal a cielo abierto en las partes bajas de la sierra de San Miguelito y las partes altas del valle, para que tengamos la capacidad de que todo el volumen de agua que caiga de la sierra, que por cierto es el 60%, poco más del 60% de toda el área tributaria de agua que viene hacia el Valle de San Luis, y que toda esa agua que viene de la sierra, que es la que baja con mayor velocidad, pues sea la que nosotros estemos canalizando a los drenes naturales que tenemos, que es el río Santiago. El río Españita ya está dañado, ya está obturado, ya no sirve, ya es un problema ahí. El agua baja y sigue y daña lo que se encuentra cuando viene una fuerza, como se dan en las avenidas máximas. Pero ahí lo que proponemos es que ese canal rodee, protejamos la zona industrial y todas esas aguas vayan a la parte baja del valle, donde históricamente siempre han llegado. Pero en esa parte baja también proponemos que haya generemos las condiciones para que haya una laguna artificial en donde nos sirva para la recarga de nuestros acuíferos profundos, particularmente el profundo. Entonces, en un momento más, nosotros vamos al lugar donde se generó la tragedia del 15 de septiembre de 1933 para definir con precisión de lo que estamos hablando y para dejar clarísimo que no se trata nada más de estar en una serie de ocurrencias o que se nos inventamos datos. No son datos históricos que son verificables, son datos oficiales del Servicio Meteorológico. Ahí están los datos, tenemos muy bien definido todo el área hidráulica que incide en las lluvias. Tenemos todos los elementos para generar una propuesta con toda seriedad desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista histórico, para que nosotros tengamos, desde el punto de vista de las inundaciones, una ciudad sustentable. Entonces, más adelante vamos y platicamos sobre este particular de la represa de la Constancia.